Hola, hoy hablaremos de la hidroestática. La hidroestática pertenece a una rama más grande de la física llamada mecánica de fluidos. Comencemos a definir qué son los fluidos. La materia tiene tres formas de presentarse en la naturaleza. Una como sólida, líquida o gaseosa, siendo fluidos estos dos últimos, los líquidos y los gases. La mecánica de fluidos se subdivide en tres, que son hidrostática, que estudia los líquidos en reposo, la hidrodinámica, que los estudia en movimiento, y la neumática, que se dedica exclusivamente a estudiar a los gases, sus propiedades y comportamientos. Continuemos viendo más sobre la hidrostática y algunos conceptos como el principio de Pascal, Arquímedes y demás. Ahora entramos un poco más a lo que es el marco teórico de flotabilidad. Las fuerzas de flotabilidad es una fuerza contraria a la gravedad que ejerce el líquido hacia el objeto sumergido. Esta fuerza genera que el objeto parezca menos pesado dentro del agua si lo comparamos con lo de afuera. Es por eso que en la primera imagen el señor no puede cargar la caja, sin embargo en la segunda ya la puede cargar, ya que aparentemente el peso es menor al estar sumergido. Las fuerzas del agua sobre un objeto son perpendiculares a este. Actúan en todos los sentidos. Sin embargo, se anulan entre ellas dejando como resultante una fuerza vertical hacia arriba. Las verticales encima del objeto no son tan fuertes como las de abajo, porque abajo la presión es menor y la fuerza con la que se empuja el objeto depende de la presión. Ahora, analizando el volumen versus flotabilidad, vemos que cuando un objeto se sumerge en un recipiente con líquido, parece que éste aumenta su volumen. Esto sucede porque el objeto ha desplazado una cierta cantidad de líquido. El volumen desplazado del líquido es igual que el volumen del objeto si este está totalmente sumergido. Es así como vemos que la piedra ha desplazado una cantidad de agua de un vaso a otro. En el segundo vaso, el vaso más chiquito, hay una cantidad de agua o el volumen de esa agua es igual al volumen de la piedra. Las fuerzas de flotabilidad dependen del volumen, ya que a menor volumen, menos fuerzas de flotabilidad van a haber. Esto explica por qué hay barcos muy grandes que pueden flotar. El volumen del barco desplaza tanta agua que produce muchas fuerzas de flotabilidad y este no se hunde. Pero ¿cuánta agua tenemos que desplazar para que el barco flote? Aquí entra el principio de flotación. El objeto tiene que desplazar el mismo peso al suyo, pero del fluido. Es decir, si el barco pesa 1 kilogramo, tienes que desplazar 1 kilogramo de agua. La relación entre densidad y flotabilidad. Lo que hace que un objeto se hunda o no dependerá de la densidad del objeto. Si su densidad es mayor que la del líquido, ésta se hundirá. Por eso hay barcos sumergidos en el fondo del mar. Si su densidad es menor que la del líquido, ésta va a flotar. Es por eso que el hielo flota. Si su densidad es igual o cercana, no se hunde ni flota. Es por eso que los peces pueden nadar. Entonces, la densidad nos explica por qué cuerpos, cuando son colocados en la superficie, se hunden y otros no. Debido a su peso, los cuerpos tienden a sumergirse. A su vez, los líquidos ejercen sobre los cuerpos una fuerza hacia arriba que recibe el nombre de empuje. Una concreción de este fenómeno es el principio enunciado por el filósofo griego Arquímedes. Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja. Según este principio, los cuerpos que flotan tienen una densidad menor que la del líquido, mientras que los cuerpos que quedan sumergidos tienen una densidad mayor que la del líquido. Ahora, este principio, el principio de Arquímedes, cumple para líquidos y gases, porque son fluidos. Hola, yo soy Vanessa de la Cruz Yauri y a continuación les explicaré un breve experimento sobre el principio de Arquímedes. Para este experimento necesitaremos huevos, sal y algunos vasos. Empecemos. Ya tenemos los vasos con agua, los huevos y
la sal. Ahora procederemos a poner distintas cantidades de sal en cada vaso. El primer vaso lo dejaremos sin nada de sal. Al segundo le pondremos una cucharada de sal. Al tercero le echaremos 3 cucharadas de sal. Después de esperar unos momentos podemos observar lo que pasó en cada vaso. Pero, ¿por qué ocurre esto? Para entender este comportamiento, primero debemos saber que sobre el huevo actúan dos fuerzas. Una es el peso producido por la fuerza de gravedad. Esta fuerza hace que el huevo se vaya hacia abajo. Y la otra fuerza es la del empuje del agua. Es la resistencia del agua que lo lleva hacia arriba. Lo que sucede en este vaso es que el peso del huevo es mayor al empuje del agua. Por eso el huevo quedó hundido. Lo que pasa en este vaso es que la fuerza del empuje del agua y el peso del huevo están igualados. Por eso el huevo no flota, pero tampoco se hunde. Y lo que pasó en este último vaso es que la fuerza del empuje del agua es mayor al peso del huevo. Muy interesante. Sabemos que el empuje de un líquido depende de 3 cosas: la gravedad, la densidad del líquido y el volumen de los cuerpos. En este experimento, el volumen y la gravedad se van a mantener constantes, pero la densidad del líquido va a variar, ya que en cada vaso pusimos diferentes cantidades de sal. Esto me hace pensar en el principio de Arquímedes, el cual nos dice lo siguiente. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Y lo acabamos de comprobar. A continuación, mi compañero les explicará otro breve experimento sobre otro principio muy importante para la mecánica de los fluidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vinar Peña Peña y procederé a explicarles el principio de Pascal. Pero para eso observaremos un pequeño video donde se utiliza una herramienta que la gran mayoría de nosotros conocemos, que es la gata hidráulica, y luego explicaremos cómo se presenta dicho principio en este instrumento. Ahora vamos a explicar el principio de Pascal. ¿Qué nos dice este principio? La presión ejercida sobre un fluido encerrado es transmitida íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Si no se entendió esta explicación, vamos a poder apreciarlo de mejor manera con un pequeño ejemplo. Acá tenemos un líquido sellado herméticamente por 2 tapas que tienen una superficie S1 y S2. Como puede apreciar, tienen distinto tamaño y distinta área, obviamente. Nosotros vamos a empezar a ejercer una fuerza F1 sobre la área o sobre la superficie S1. Entonces vamos a tener una presión P1. Esta presión se va a empezar a transmitir por igual a todos los puntos que contengan el líquido. Vamos a indicar 4 puntos. Entonces en todos estos puntos la presión P1 se va a transmitir por igual. Pero no solamente a estos puntos, sino también a las paredes del recipiente, como se indican dichas flechas. Entonces, como les dije, se va a empezar a transmitir esta presión por igual a todos. Entonces vamos a tener una presión P2 que va a ser ejercida sobre la superficie S2. Esta presión P1 y P2 van a ser iguales. Entonces nosotros vamos a tener una fuerza F2. Y como les mencioné, vamos a tener una presión P1 y una presión P2 que son iguales. Y por teoría nosotros conocemos que la presión es igual a fuerza sobre superficie. Y vamos a tener la siguiente relación, que fuerza 1 sobre superficie 2 va a ser igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Esta pequeña relación y esta explicación es el principio de Pascal. Pero en el video se puede apreciar que nosotros hemos podido levantar o alzar gracias a la gata hidráulica un automóvil de gran superficie o de gran tamaño, ¿no? Entonces esto se va a explicar con la siguiente imagen. Vamos a tener 2 cubos de diferente tamaño, pero van a estar colocadas en 2 superficies totalmente distintas. Entonces la superficie compensa el tamaño de los bloques. Entonces la relación y el principio de Pascal se seguiría manteniendo, ¿no? Entonces en estos 2 puntos, como se puede apreciar en la segunda imagen, la presión va a ser la misma. ¿Por qué? Por el principio de Pascal. Y como les mencioné, esto se puede apreciar en el video gracias a la prensa hidráulica, ¿no? A la gata hidráulica. Pero no solamente esto se puede apreciar en la gata hidráulica, sino también en los frenos de automóviles hidráulicos, como se puede apreciar en la segunda imagen, y en los elevadores que se aprecia en imagen, ¿no? En los elevadores de carga. Entonces estos también se aplica el principio de Pascal. Con lo ya visto en el video podremos explicar fenómenos que hemos observado u observaremos a lo largo de nuestra vida. Ya sabemos por qué los barcos flotan, la naturaleza de enfermedades como la de Kyson, enfermedad que da abusos al ascender demasiado rápido a la superficie, viéndose afectados por la presión.
También ya conocemos la ciencia que hay detrás de herramientas como son las que usan tecnología hidráulica, gatas hidráulicas, escaleras hidráulicas. Ellas son capaces de mover gran cantidad de peso con mayor facilidad que otras herramientas. En fin, ya vimos cuántas aplicaciones tiene la hidrostática en las diferentes industrias y estas las podemos observar a lo largo de nuestra vida cotidianamente. Muchas gracias.